durchgesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos ustedes muy pero muy bienvenidos a una nueva edición, a una nueva emisión de esto que se titula La Brújula. Lucas Carena les habla y digo edición esperando que algún día esto salga en vivo, es algo que venimos conversando con Pablo, y no sea una edición sino que hagamos un streaming en vivo con la participación y el intercambio de todos ustedes. Pero bueno, es una meta que tenemos, no en lontananza, pero lo tenemos a futuro, no tan lejano, pero todavía no lo hemos podido concretar. Te doy la bienvenida, Pablo Daboli, ¿cómo estás? Lucas Carena, ¿cómo estás? Esto, viste que estamos un poco más lejos para el apretón de mano. Así es. Siempre pero bueno, más cómodos. Es que ya era un hábito, sí. Igual, siempre evolucionando en confort, ¿eh? Sí, totalmente. Conclusión TV. Muy buenas tardes a todos, o buenos días, buenas noches, lo que corresponda. Y desde ya, sí, siempre agradecidos con este segundo hogar que es este hogar para la brújula que es Conclusión TV. Sí, la verdad que sí. Yo bien, Pablo, acá estoy. Bien, pero estoy en una época. Eso es un montón. Hay un término que me gusta usarlo y nunca encuentro ocasión para usarlo, que es valetudinario. Estoy valetudinario. Es decir, me siento bien, pero ya con algunos achaques de la vejez. O sea, como cuando dependo de los lentes. Están asumidos. Claro. Es una forma elegante de decir que estoy un poco gaga, como cuando no encuentro los lentes de los que dependo para leer el prospecto de un medicamento, ¿no? Porque tengo un dolor producto del ejercicio, la actividad física. Fuera de eso, que me siento en mi mejor momento. Que es algo manejable, que gracias es algo a Dios. Manejable, tal cual. Bien. Bueno, me alegro. Bueno, este programa, ustedes lo saben, se consagra a la Virgen 3 veces admirable de Schoenstatt, que es madre, que es reina, que es educadora. Siempre nos ponemos bajo el manto de protección y amparo de la Virgen y encomendamos, ¿no?, a su intercepción y a su intermediación esta empresa, esta campaña, esta misión. Gracias siempre a ustedes por los comentarios, por las devoluciones, por las críticas que nos permiten crecer y progresar, ¿no? Y si les gustan estos contenidos, suscríbanse al canal de Conclusión, al canal de La Brújula, pongan like, empujemos al algoritmo a repetir estos contenidos. Obliguémoslo. Y claro, y ayudémonos a llegar a más personas, ¿sí? Bueno, Pablo, presentamos, si te parece, ya un poco el tema para hoy. Hoy la Brújula se viene con todo. Más que nada porque vamos a abordar por primera vez algo que ha aparecido, más de una oportunidad por ahí en algún comentario recóndito de todos los que aparecen y demás. Nosotros los leemos siempre que podemos, pero leemos los comentarios y las devoluciones, referidos por primera vez a algo que circunda en la periferia de lo que es las teorías terraplanistas o teorías hoy tenidas por teorías conspirativas del dinonegacionismo y demás, pero antes de que quien está del otro lado deje de mirar el video, cambie de canal o nos echen acá de Conclusión, es decir, lo vamos a abordar el tema muy delicadamente al estilo de La Brújula, ¿no?, desde una perspectiva epistemológica, para llegar a la conclusión que con estas cuestiones no hay que alterarse ni enojarse, sino que tenemos que ser lo suficientemente prudentes, cultivar la virtud cardinal de la prudencia, para entender, ¿no?, que en realidad las ciencias son, desde el punto de vista más actual de la epistemología moderna, bueno, cambiantes, fluyen y demás, y por lo tanto tenemos que también tener la prudencia del ojo científico, ¿no?, y dudar absolutamente de todo, incluso de que el sol saldrá mañana, como un ejercicio mental para la proliferación del saber científico. Así que hoy un poco en La Brújula vamos a abordar este tema desde la perspectiva de un teórico de origen austríaco, pero bueno, muy vinculado a las escuelas inglesas de pensamiento, que es Karl Raimund Popper, ¿sí? Así es.
una primera cuestión preliminar que me parece que es prudente a la hora de explicar esto. Lucas, perdón, Sí. disculpa la interrupción. No, por vamos favor. a aclarar estamos... al público, vos no querés decir que Popper era terraplanista. No, bueno, bajo ningún entonces punto me quedo de más vista. Tranquilo, No. Popper sí habló acerca de la lógica y las ciencias sociales, Claro. haciendo una crítica a cómo se venía pensando la lógica, sobre todo desde la escuela del empirismo lógico, ¿no? Así es. Recordemos que en su momento, ¿no? Moritz Schlick fue un destacado filósofo nacido en Viena, pero proveniente de una familia alemana de Berlín, que estudió física en Heidelberg, y su contacto con Max Planck le permitieron alcanzar el título de profesor de la Universidad de Viena a partir de 1922, desde donde comenzó a organizar reuniones para tratar temas de ciencia y filosofía, inicialmente bajo el nombre de Sociedad Ernst-Mach, en honor al físico checo, y luego el Círculo de Viena, el famoso escuela del positivismo lógico, del empirismo lógico, ¿no? Seguido por estudiosos del área de las ciencias, la lógica, la matemática, tales como Rudolf Carnap, Herbert Feigl, Kurt Gödel, el famoso teorema de la incompletitud de Gödel, Hans Hahn, Otto Neurath, Friedrich Waismann, Philipp Frank, entre otros, ¿no? Ross Rand, Gustav Bergman, el chino Te-Cha Hung y Richard Elder von Mises, hermano del famoso economista Ludwig von Mises de la escuela austríaca. Todos inspirados sobre todo en los aportes del lógico alemán Gottlob Frege, la relación lógica y lenguaje, del inglés Alfred North Whitehead y de Lord Bertrand Arthur William Russell, ¿no? Un personaje al que hemos hecho alusión, sí. a quienes se consideran un poco los padres de la filosofía analítica y en cuyo entorno giraron por consiguiente y con posterioridad figuras significativas del siglo XX, ¿no? Ludwig Wittgenstein, sobre todo el del Tractatus, fue cercano a la escuela del empirismo lógico, y también economistas de la talla de Karl Menger y Ludwig Mises. Entiendo que el padre de la escuela, para ubicarlo, el padre de la escuela austríaca. Sin lugar a dudas. Es el teórico que, tras la discusión con la escuela histórica económica alemana, la teoría del valor, básicamente. Efectivamente, lo que llamó la famosa Methodenstreit, el problema del método en ciencias económicas, en clara oposición a la escuela histórica alemana, sugiere Karl Menger la teoría subjetiva o la teoría del valor-utilidad, que es lo que da inicio a la escuela austríaca de economía. Así es. Claro, después vienen von Mises, Hayek. En ese orden, efectivamente. Pero ¿qué quiero decir? Sí, perdón, y el propio Popper, que en determinado momento de su periplo intelectual perteneció o estuvo revoloteando en esta escuela. Después se va, obviamente, ¿no? Después sí, bueno, y termina en el London School of Economics and Political Science, invitado por Hayek, justamente, en Londres, ¿no? O sea, cuando él termina, él se va exiliado un poco a Inglaterra. Se va exiliado, efectivamente, porque él nace en una familia austríaca de origen judío. Entonces, con el ascenso del nacionalsocialismo, forma parte de los exiliados. Sí, así es. Bueno, un poco esta idea de la sociedad abierta y sus enemigos tiene que ver también con su derrotero histórico. Imagino, no sé en qué época se exilió, pero imagino que habrá sido, si él era austríaco, estaba en Viena, habrá sido con el Anschluss, o sea, cuando se unifican, Austria queda dentro del Tercer Reich. Efectivamente. Bueno, esta figura de Karl Popper va a ser emblemática para la historia de las ciencias sociales por muchas razones. Pero para eso, y a modo de introducción, para entender hoy cuál es la perspectiva, de lo que es la proposición popperiana en torno a las ciencias, el famoso modelo hipotético deductivo de las ciencias, me permito hacer un poquito de historia muy brevemente. ¿Vas a retroceder hasta? Claro, y un poco el Renacimiento. ¿De cuál de todos? El Renacimiento de las ciencias y las artes, que no es el carolingio, ni el Renacimiento del siglo XII, sino el razonamiento, el que nace a la par y a la mano de la modernidad. Claro. Que es el que normalmente se le llama Renacimiento a seca, como si fuera el único. Claro. Luis D'Aloisio llamaba
un profesor nuevo, Sí. viejo, pero de nuestro. Pensé que iba a decir nuestro, sí. No, un profesor nuestro que tuvimos Así en es. su momento, hablaba del nuevo, ahí es donde el Furcio, el nuevo o el tercer renacimiento, para distinguirlo de los anteriores. Para que se sepa que no es el único, ¿no es cierto? Sí, aparte, a ver, ya que estamos, hacemos un Sí. paréntesis. Dijiste muy bien, estamos hablando del siglo IX, Claro. el carolingio, Claro. estamos hablando siglo XII, siglo Alcuino, XIII, XII, Escotorio. XIII. Sí, en realidad ahí ya estamos todavía en XII, efectivamente, y después el Renacimiento, digamos que no tiene límites bien definidos, pero que ubicamos a inicios de la modernidad, que para muchos es el último estertor del medioevo, ¿no? Sí, el correcto. último estertor cultural que le quedaba. Pero bueno, esa es una discusión más Efectivamente. profunda. Bueno, es verdad que la escolástica, que todavía tenía como su influencia, su peso específico, que entra en cuestionamiento, es decir, plagada de aristotelismo, había privilegiado, de la mano del propio Aristóteles y su famoso compendio y tratados de lógica, agrupados así por Andrónico de Rodas, bajo el nombre de órgano, el órgano de Aristóteles, había privilegiado a la deducción como un método certero para alcanzar a las verdades del conocimiento. Precisamente porque el silogismo, ¿no?, sobre todo el modelo el modelo implicativo más clásico, que es el modus ponens, así es el latinismo con el que se lo suele llamar, partía de premisas generales conocidas para llegar a verdades particulares desconocidas. Así, digamos, la conclusión de un silogismo era una verdad necesaria que se desprendía de las premisas anteriores de manera necesaria, es decir, apodíctica, Claro. le llaman, como si fueran verdades matemáticas. La clave estaba en que la premisa fuera verdadera. Efectivamente. Pues, Si la yo- mera lógica ya te llevaba a una conclusión que forzosamente era Efectivamente, si vos sabés que todos los hombres correcta. son mortales y que Sócrates es hombre, necesariamente llegás a la conclusión no acertórica, verificable a través del necesariamente verificable de la experiencia de que Sócrates también es mortal. No necesitas matar a Sócrates, no necesitas o esperar a que muera. no claro. tenés que ver a Sócrates Para viviendo saber que- cicuta para claro. saber que Sócrates es mortal. Y estas verdades se imponían como certeras del mismo modo que el resultado de una operación matemática, ¿no? 5 y 7 igual a 12, ¿no? Es decir, es de tipo analítico, diría Kant, ¿no? Y estas verdades eran como las que imperaban y es a lo que aspiraba la escolástica, pero claro, los que hacen los primeros epistemólogos modernos empezaron a ver que este tipo de verdades no hacían evolucionar a la ciencia, es decir, le preocupaba cómo el desarrollo de la ciencia tenía un impulso hacia adelante y cuando vos partías de premisas ya conocidas y de tipo general y universal para ratificar verdades particulares desconocidas, era como que la ciencia no podía avanzar. Y es verdad que los escolásticos, los medievales, a veces caían en explicaciones de tipo tautológicas, muchas veces incurrían en tropiezos del estilo que, como lo explica muy bien el profesor Carpio, es decir, los medievales decían que el remedio cura porque tiene propiedad curativa, este tipo de pensamientos circulares que muchas veces no aportaban nada nuevo al conocimiento, por una suerte de concepción conservadora del conocimiento. Sí, yo creo que no es un problema, a ver, el tema es delicado y es, digamos, bueno, no hay sí. unanimidad de criterios, Sí, pero sí. creo que no es tanto un vicio, por así decir, atribuible al pensamiento aristotélico en sí, ni tampoco al pensamiento tomista en No, sí, tal vez a los excesos. sino a una suerte de interpretación rígida y de interpretación como congelada, por así decir, cristalizada de ese pensamiento. Aristotélico primero y escolástico, tomista después. O sea, creo que pone de manifiesto una suerte de pérdida de vitalidad intelectual en una escolástica tardía que se vuelve muy rígida y muy repetidora de sus propios grandes maestros que no habían quedado atrapados en esa rigidez. Esa es un poco la mirada que yo tengo y que he recogido de otros profesores, ¿no? es correcto, de profesores con los que me he formado. Creo que es correcta tu apreciación. Se trata de algunos vicios no atribuibles a las cuestiones profundas del método escolástico, sino que
vicios atribuidos a la propia escuela que por no atreverse a cuestionar metodología. Sí misma, claro. Claro, ¿qué pasa en todos los ámbitos académicos? O que no está a la altura, el discípulo que ya no está a la altura de su propio maestro, ¿no? Y que le toca salir a la cancha por una cuestión biológica, cronológica y generacional de ser maestro él. Y eso creo que lamentablemente sí ha pasado. Bueno, esto que decís yo creo que está debidamente representado en la expresión ad verecundiam del Magister Dixit. Es decir, cuando incluso no había allí que aportar o no se podía decir nada nuevo, bueno, lo dijo el maestro, sí. Lo dijo Aristóteles, que entonces el filósofo de esta gira era como la especie de tribunal que daba el último veredicto para resolución de un determinado problema científico, que cuando había más de una voz, bueno, si Aristóteles lo pensó así, debe ser lo que estaba bien. Que el argumento, aparte aplicado de esa manera, con esa contundencia, no deja de constituir una falacia, o mejor dicho, pasa a constituir una falacia. La falacia de autoridad. Sí. Bueno, llega la modernidad, ¿no? Ante esto, llega... Perdón, un paréntesis muy breve. En realidad un agregado, una postilla. Y el problema lo tenés también cuando son interpretaciones esquemáticas. Como por ejemplo hablamos de Platón, quien te dice, bueno, Platón, mundo de las ideas, mundo sensible, como si no tuvieran prácticamente conexión entre sí, como si fueran mundos separados completamente. Simplificaciones excesivas, esquematizaciones que son simplificaciones en definitiva, que a veces es más lo que confunden de lo que aclaran. Entonces eso también creo que se produjo ese fenómeno. Esquematizaciones a veces necesarias con fines pedagógicos. Eso sí, pero... Y con distintos niveles también de aprendizaje, de audiencia, pero que obviamente deprecian a veces y en exceso la riqueza de todo un corpus, pensamiento. Todo un corpus intelectual, nada menos que como el de Platón, ¿no? Sí, yo me acuerdo el que se quejaba mucho de eso en los programas Disenso, siempre recomendables, de Alberto Huela y Silvio Maresca. Sí, ambos, el maestro Huela, ¿no? Sí, sí. Bueno, aparece, ¿no?, el mundo moderno y quien va a poner un poco en este sentido el grito en el cielo es la figura de un noble inglés, Sir Francis Bacon. Otro polémico personaje, ¿no? Que fue hijo menor de Nicholas Bacon. Yo no sé si este dato lo tenías, que era nombrado guardián del gran sello, Lord Keeper, por la reina Isabel I. Vos sabés que el gran sello real, también conocido como gran sello del reino o gran sello del Reino Unido, antes del Acta de Unión de 1707, era el gran sello de Inglaterra, y luego hasta el Acta de Unión, hasta el año 1800, era el gran sello de Gran Bretaña. Es un sello que se utiliza para simbolizar la aprobación del soberano a los documentos importantes del Estado. Y este sello, ¿de quién era portador? El padre de Sir Francis Bacon. Así, para ver qué tan encumbrada como familia noble, digamos, totalmente estaba la familia Bacon en torno a Isabel I. Bueno, Francis Bacon llega a ser Lord Chancellor del Reino de Inglaterra. Chancellor. Y va a ser, digamos, el colaborador de él va a ser otro sujeto no menos polémico, de hecho más polémico aún, que fue Thomas Hobbes, el autor de Leviatán. Efectivamente. Bueno, se respiraban en ese momento en Inglaterra los aires del empirismo naciente, es decir, estos ingleses ya eran portadores de una mirada crítica, muy antropocéntrica, ya que mencionaste a Hobbes, ¿no?, del mundo, incluso pesimista, sin duda, en muchos aspectos. Pero a Bacon era portador de una creencia que era el carácter eminentemente progresivo y expansivo del saber. Y ese carácter expansivo del saber, según él, ¿no?, obviamente, estaba de alguna manera, obstaculizado por el formalismo lógico, anquilosado en los métodos deductivos, de los que acabamos de hablar. Entonces él consideraba que también producto de ese empirismo era también una de las consecuencias modernas de algo que no vamos a entrar ahora en detalle a hablar acá, pero que era del nominalismo. Es decir, en la filosofía el nominalismo establece esta idea de que los universales son construcciones del intelecto y no son realidades. Meros conceptos. Claro. Por eso algunos hablan de conceptualismo, algunos autores de lógica, en referencia a esta escuela.
Y una de las consecuencias de ese nominalismo, de esa falta de características susceptibles de ser entendidas fuera de la intelección humana, los universales, Bacon va a decir que la ciencia no va a avanzar si no es partiendo de las cosas observables, que siempre son singulares. Es que nunca son no, pero, universales. Claro, pero el problema es por qué poner en términos de contradicción. Digamos, dos pautas, en definitiva, dos pautas metodológicas. Claro. Y dos aserciones que son complementarias, pero bueno, sí, lógico. O sea, los griegos también partían de una observación de la singularidad, pero eso no les privaba encontrar la universalidad, ¿no? Yo creo que hay un problema del pensamiento moderno. Convivían, lejos de ello, convivían armónicamente, efectivamente. Acá, es decir, la modernidad lo que hace es anteponer unos nuevos dogmas modernos, ¿no? La idea de tabula rasa, por ejemplo, es decir, sí, de que somos una pizarra en blanco que se llena con información que obtenemos del resultado de nuestras percepciones sensibles, este punto de partida del conocimiento que descree de todo tipo de conocimiento universal, metafísico. Lo que pasa ahí está el problema. La inmanencia, en última instancia, es lo que prima la modernidad. Vos escribiste un artículo muy bueno, dicho sea de paso, y aprovecho para decirlo públicamente, porque yo no lo conocía, lo leí recientemente, y me gustó mucho, me pareció muy, muy claro y aparte al mismo tiempo muy profundo. Y claro, creo que vos ahí das en la tecla, que aparte lo acabás de reseñar magistralmente. La ausencia de metafísica y el inmanentismo como una posición ya ideológicamente adoptada, ¿no? Claro. Entonces ya estás encasillado, ¿no? En una determinada mirada del mundo y una determinada interpretación del mundo, ¿sí? Bueno, la cosa es que ante esto que decimos, Bacon va a ser el encargado de signar a través de una obra con un título muy sugerente, el Novum Órgano, justamente el nuevo órgano, en respuesta a Aristóteles. O sea, alguien que le llama nuevo órgano, claro, a un texto, es porque está haciendo no sé si una declaración de guerra, pero una réplica, pero por lo menos está presentando algo netamente alternativo, sí, ¿no? Y en el nuevo órgano establece como un método absolutamente distinto a los deductivos, pero que también son métodos inferenciales, que también se estudian en lógica, que son los métodos inductivos. Bien. Es decir, que esto es simplemente establecer leyes generales para la ciencia a partir de la observación de lo singular, que es lo que se puede ver con los sentidos. O sea, siempre que es, digamos, las cosas determinadas, las realidades físicas, y sobre ellas, en todo caso, tratar de detectar regularidades, denominadores comunes, patrones a los que le llamamos leyes, ¿no? Que es como funciona, de hecho, la inteligencia artificial. Justamente es la crítica que le hace Chomsky a los procesos al procesamiento, ¿sí?, de información de la inteligencia artificial. Detección de patrones, obviamente con grandes volúmenes o en grandes volúmenes de información. Una cosa importante, lo de Bacon, 2 o 3 puntos, pero para terminar de caracterizar el pensamiento y el aporte del personaje. Desde ya que cuando él habla de ciencia siempre es más bien con una mirada reduccionista a ciencias físicas o ciencias naturales. Correcto. Y en ese sentido, esto también de que esa ciencia, en eso se adelanta el positivismo 3 siglos, que esa ciencia en definitiva puede terminar, progresa indefinidamente, también se adelanta el positivismo y esta expresión positivista del cientificismo del siglo XIX. Y hay algo que dice nuestro querido Aidan de Roussel, que con Bacon, si bien él todavía cada tanto habla de la creación como obra de Dios y demás, pero comienza esta idea de que Harari, ahora en plena posmodernidad, expresa muy bien de que la ciencia es para el poder, no para la verdad, ¿no? La idea de la ciencia como instrumento de dominación de la naturaleza, y esto lo señala, lo señaló Aidan de Roussel, lo señala Brady O'Babe aquí en Argentina, viene de Bacon. Es decir, que la ciencia es un instrumento de poder. Más que una cuestión de, digamos, una herramienta para el conocimiento, por el conocimiento mismo y para finalmente contemplar la verdad en su sentido más amplio, que desborda los límites de la ciencia natural, ¿no? Y del conocimiento científico en general, ¿no? O sea, eso desde ya, la verdad como tal, solamente la metafísica puede, dentro de lo humanamente posible, puede captarla
totalmente, ¿no? Sí, es así. No es poco lo que se le puede achacar a Bacon. No, por supuesto. Yo creo que la semilla germinal de lo que son hoy las corrientes transhumanistas está presente en esta concepción, incluso antropológica. Sí, vigente, por parte ¿no? él coqueteaba también en muchos de sus escritos, o sea, fantaseaba con esta idea de encontrar una fuente material, o sea, la naturaleza física para obtener la longevidad extrema o la eterna juventud y la inmortalidad. O sea, toda esta cuestión prometeica de la ciencia está en Bacon. ¿Sí? Palingenésico es casi, ¿no? Claro, si bien es verdad que él menciona a Dios, la alquimia sobre el ser humano. Sí, ¿no? sí, y está en la base aparte del pensamiento anglosajón moderno. Es muy de la época. Sí, ¿no? Él es como que determinó todo un rumbo, toda una manera de pensar que en ese ambiente. Bueno, acá volvemos a la escuela del positivismo lógico en Viena, es decir, desde Bacon hasta el Círculo de Viena hay un trayecto que hace los modelos científicos que ponen o suponen la primacía del inductivismo como método válido para recoger evidencia empírica y corroborada luego con las leyes de la lógica. Por eso empirismo lógico. Claro. De ahí viene la palabra, de ahí viene esta conjunción del empirismo lógico, es decir, la fuente del conocimiento es la experiencia sensible y luego contrastar, ¿no?, esas leyes generales de acuerdo a disposiciones y reglas provistas por la lógica, que es por antonomasia la ciencia del conocimiento, ¿no? Sí. Y justamente en esta lógica aparece la figura disruptiva, y es lo que traté de expresar en ese artículo de Karl Popper. Porque él explícalo, si claro, para que yo te interrumpí. No, es decir, a ver, Karl Popper se va a dar cuenta que la inducción como método era un método endeble, justamente deficiente. Absolutamente deficiente, porque en el fondo no responde a la lógica. Es verdad que hubo un entusiasmo decimonónico con los aportes, sobre todo los resultados en materia de investigación policíaca y científica que, entre otros, llevaron adelante John Stuart Mill y los métodos del inductivismo, ¿no? Es decir, hay una serie de aportes que hace Stuart Mill utilizando la inducción para establecer, por ejemplo, métodos de investigación policial. Utilizó la inducción para establecer relaciones causales, por ejemplo, establece relaciones de concomitancia, relaciones de causalidad, relaciones de correspondencia, y métodos que lograron como efectos prácticos, que entusiasmaron a muchos científicos y también a muchos miembros por ahí que aplicaban estos métodos en investigación policíaca, investigativa, etc. A ver, indudablemente tiene, si bien relativo o parcial, pero tiene su valor y tiene su utilidad. Pero bueno, en términos, ya que vos mencionabas esto de la investigación policíaca y judicial, si se quiere en términos más jurídico-procesales, digamos que el método inductivo no hace certeza. No brinda certezas. No, o sea, es altamente probabilístico. Claro, es fuertemente indiciario, pero no hace plena prueba. Digámoslo así también en términos más jurídico-procesales. Efectivamente. Los métodos de concordancia, los métodos de diferencia, los métodos de variaciones concomitantes, los métodos combinados de concordancia y diferencia, son métodos muy, muy específicos que hicieron del inductivismo como una suerte de vedette a la hora de resolver problemas científicos. Por dar un ejemplo, es decir, si había varias personas que se intoxicaban, en medicina por ejemplo, varias personas intoxicadas, establecer qué habían ingerido todas esas personas y encontrar que hay una ingesta común a todas ellas, genera muy probable, pero no seguro, pero muy probable, que la ingesta de ese alimento común sea la causa de la intoxicación. O sea, hoy lo suscribe en parte. Claro, ¿no? lo que pasa es que el problema es darle a eso un valor absoluto. O sea, yo tenía un profesor de filosofía que decía
dudas razonables, ¿no? El doctor Amiel, con quien tuve el gusto finalmente de Rubén Amiel, de dar clases después, de ser compañero de cátedra y bueno, también un gran profesor, ¿no? Entonces él decía, dudas razonables. Bueno, yo digo, hablando por ejemplo cuando hay que hacer una acusación, o sea, muchas veces hay elementos indiciarios que en definitiva tornan, por ser meramente indiciarios, tornan irrazonable acusar con grado de certeza a alguien. Pero sí tornan, y esto cualquier juez penal sobre todo lo sabe, pero no tornan tornan razonable la sospecha. Tornan razonable la sospecha y determinar una línea de investigación, lo saben los fiscales también. Entonces, el problema es darle valor absoluto a lo que tiene un valor, pero un valor meramente indiciario, relativo, y por lo tanto, como decís vos, ya más para el campo científico, más que el judicial, probabilístico. ¿Sí? Claro. Sí. Sí, el problema también es que sea el único método que utilice. No, creo que también hay una exageración. Como todo, y en los desvíos que tiene la ciencia, se hizo del inductivismo una suerte de método infalible. Cuando de entrada digamos, las verdades inductivas son altamente probables, pero no necesariamente probadas. Claro, efectivamente. Altamente probables, pero no necesariamente probadas. Esa es la diferencia, ¿eh? Es como lo que decís vos, el ejemplo de la persona que muere y el principal sospechoso le debía plata. Y bueno, sí, es un índice. A veces te dice, mira, esto que vos decías de los medicamentos puede pasar, y de hecho se hacen análisis así, mira, tal enfermedad se comenzó a expandir en la población a partir de tal... Claro. Hay una correlación, eso no significa que haya una causalidad probada. Exactamente. Pero sí amerita que la correlación es que la correlación es condición necesaria, pero no suficiente de la causalidad. Efectivamente, si no caes en una falacia. Exacto. La correlación, lo repetimos por las dudas, para que la correlación entre dos fenómenos, incluso que se suceden en el tiempo, es condición necesaria, más no suficiente para que haya causalidad entre ambos fenómenos. Entonces sería irrazonable afirmar que la causa está porque observé correlación, eso sería irrazonable la afirmación con grado que se pretende cierta, pero también es irrazonable pensar que ese dato de la correlación no me dice nada. Bueno, al menos provisoriamente, ¿no? O sea, no, por supuesto. Bueno, la cosa es que Popper con esto patea todos los tableros. Patea todos los tableros y lo hace de una manera, podemos decir, interesante. Sí. Porque, y le tengo que conceder, ¿no? En ese libro, La lógica de las ciencias, le tengo que decir que lo hace bastante bien, porque lo hace desde el propio paradigma, que tiene que ver un poco con el relativismo escéptico. ¿Qué es el relativismo escéptico? Él va a establecer de que justamente, como el científico tiene que dudar y no suponer, la ciencia nunca puede partir de la observación, sino partir de un problema. Y partir de un problema implica que todos los problemas de la ciencia tienen que tener un abordaje lógico, lo suficientemente convincente para que no se incurran en algo que vos acabás de mencionar, que son las falacias. Falas axis, que significa pensamiento erróneo. Claro. Y ahora vamos a poner el ejemplo de los terraplanistas, digamos, como un ejemplo hoy en boga, del que se está cada vez haciendo más eco la red social y que se habla incluso a veces como se toma en sorna. Pero tenemos que decir que Popper hace una crítica muy lapidaria al método inductivo, porque lo que establece es que yo puedo ver 1, 2, 3, 100, 1000 millones de casos particulares, pero el cisne rosa, por ejemplo. Vamos al ejemplo. Claro, el famoso cisne, el cisne negro. Claro, esta es la teoría del cisne negro. Claro. Yo puedo ver 10, 100, 1000 cisnes blancos y establecer por ley general lo del flamenco, lo del flamenco rosa. Yo estoy confundiendo los colores con el pájaro, con el ave. El flamenco rosa también se utiliza como modo explicativo de esta falacia. Sí. El cisne... La teoría del cisne negro explica dentro del paradigma de la ciencia este relativismo escéptico, porque no importa la cantidad de casos que yo vea, que la ley, por ser ley, no admite excepciones. Es decir, si no sería una regla y no una ley. Entonces, la ley aplica para la universalidad de los casos. Con lo cual, la ecuación... Salvo, perdóname Lucas, salvo que agotes
el universo de esos entes particulares que estás analizando. Claro, ¿no? Y tengas certeza de haberla agotado. El tema es que la ley, que se supone infinita, nunca sé qué cantidad de casos necesito para tener una muestra suficientemente representativa de ese universo que en principio desconozco para muchos fenómenos de la naturaleza. En muchos casos, pero en otros... en otros no, claro. Bueno, en otros no. O tener un sistema cerrado... Efectivamente, no, bueno. Efectivamente. La realidad es que lo que estaba haciendo la ciencia, por lo menos hasta la época en que Popper hace estas aseveraciones, era coleccionar casos y tratar de, con esos casos particulares, ratificar la ley universal, es decir, reafirmar la ley universal. Y esto tiene un problema. La ecuación te da n sobre infinito, lo cual es igual a cero, o mejor dicho, un número indeterminado que se aproxima a cero. Y esa ecuación no puede ser nunca la base de sustento de orden lógico para la proliferación de la ciencia. Es un absurdo. Es un absurdo. Planteado así ni hablar, pero descubre el talón de Aquiles, o pone de resalto el talón de Aquiles del método inductivo. Claro, porque la inducción, digamos, tenés n casos particulares que vos podés ver, pero el cisne negro existe, y a lo mejor vos todavía no lo viste. Ese es el tema, claro. El cisne negro existe, vos todavía no te encontraste con ninguno. O sea, está bien, es como una vez dijo Alberto Huela, no está acabadamente demostrado de que yo me vaya a morir. Hasta ahora los hombres que han existido van muriendo. Está bien, nosotros podemos explicar por qué se produce la muerte, ¿no? Pero ahí vamos a la causa, al análisis de causa. Pero es muy interesante esto que acaba de decir. Eso lo dijo una vez Alberto Huela en Disenso. Porque en todo caso que todos los cisnes son blancos, no es una verdad. Es una hipótesis de tipo conjetural, claro, científica, y algo que es maravilloso, falsable. Bueno. Es decir, está sometida a que la evidencia empírica entonces la pueda refutar y someter Lo que pasa es que, insisto, a falsación. Es que en el fondo es cierto, hablando porque quiero aclarar por el buen nombre de Huela, que es un gran filósofo. No, pero está muy Huela bien lo decía lo que en dice. Sorna, lo dijo de hecho al pasar, pero lo recordé por eso y lo traje a colación. Pero porque en definitiva, insisto, o sea, la inducción, como bien decías vos, en definitiva hace un análisis de casos y detecta patrones, pero no es un análisis de causalidad, ¿correcto? O per se no implica el descubrimiento de una causalidad. Podemos explicar por qué sí somos mortales, porque conocemos la causa de la muerte, qué nos hace morir, ¿correcto? Y conocemos cómo se presenta eso en cada ser vivo. Entonces, lo aclaro esto porque si no, porque el maestro Huela lo dijo a modo No, por supuesto, pero pero a ver, redoblo está bárbaro lo que planteas, pero redoblo la apuesta. Sí. La muerte cerebral como consenso científico en el momento, no siempre fue igual. No, eso es cierto. Sí. Y durante mucho tiempo se consideraban otros factores como causales de muerte, y la idea de muerte cerebral no existía como la estudia la medicina moderna. Ciertamente, hoy. Entonces, para determinar la muerte de alguien se utilizaban otras teorías, otros conceptos, muchas veces erróneos, ¿no? Si uno camina... Nadie sostenía la inmortalidad de ningún hombre. Ahí está la diferencia. En todo caso, podía discutir cómo, por qué. Por supuesto, nunca nadie la sostuvo. Pero sí, es verdad que tiene su... Pero incluso allí, en que cuando decimos, sabemos la causa de la muerte, también podemos identificar momentos donde también no siempre fue en todo plano... No hubo claridad a veces, ¿no? No hubo claridad, claro. Eso es lo que voy. Sí. No, a ver, el tema es quedarse solo. Creo que el error que Popper pone de manifiesto, y él critica tanto, pero también estuvo una corriente que se quedó solo con el inductivismo. Por eso es inductivista, o sea, se quedó solo con ese método. Claro. Y operaba solamente ahí. Entonces, Popper dice, era la base de todo lo demás. Entonces, Popper ahí advierte que sí, en eso sí claramente tiene razón. Es un método muy limitado y relativo en cuanto a los resultados que arroja. Segundo problema del inductivismo. Ese es uno. El otro problema del inductivismo es, en su aplicabilidad, el inductivismo es un método que resolvió determinadas cuestiones científicas. En un caso, en 2, en 3, en 4, en 10, en 20. Entonces, la inducción es efectiva para la ciencia en n casos, con lo cual establezco una ley general que dice el método más adecuado para la ciencia es la inducción. ¿Y cuál es el problema de esto? Es que se justifica inductivamente. Claro.
Es inducción de inducción. Exactamente. Es inducción sobre la inducción. Entonces, la inducción termina validándose inductivamente. Otra cosa, dice Popper, muy delicada para establecer el recto método de una ciencia. Es un método que se explica a sí mismo y se valida por su propio procedimiento. Sí. Con lo cual esto, no sé si es del todo válido. Es cuestionable cuanto menos. Cuestionable, sí. Sí, es sospechoso. Sí, aparte adolece de la misma debilidad que le criticás al método en sí. Bueno, efectivamente. Apliques a lo que lo apliques. Sí, a ver, está claro que es una crítica en gran medida pertinente y es inteligente. Como decís vos, como mínimo hay que decir que es muy interesante. Es una inducción inductiva y además con una base lógica muy endeble. Él lo que propone, en todo caso, es que las verdades de la ciencia son verdades hipotéticas que se sostienen en el tiempo con el fuerte consenso de una comunidad científica, por eso es un poco relativista, es relativista. La comunidad científica que determina a través de un consenso, no es una cuestión de mera votación o de mayoría, es decir, hay determinadas teorías científicas coincidentes entre sí, pueden ser más o menos conexas, más o menos inconexas, pero que coinciden con algunos postulados generales, y hay como una suerte de hegemón científico, una hegemonía científica que establece que esas verdades son las que imperan hasta que se demuestre a través del caso particular una evidencia que la refute. Sí, es decir, lo que propone es otro modelo lógico que es el modus negativo, el modus tollens. Es decir, es una implicación en donde si yo niego la premisa mayor, no se puede cumplir la premisa mayor. Por decirlo para que se entienda, todos los hombres son mortales. Zeus no es mortal, luego Zeus seguro no es un hombre. Es un modelo válido. El modelo en el que se estaba basando la ciencia es un modelo de tipo ponens, digamos, modelo positivo, pero afirmando el consecuente. Claro. Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, luego Sócrates es un hombre. Sucede que Sócrates se llama mi perro, que es perfectamente mortal y no es un hombre. Entonces, la validación de esto, y eso es en lo que caía el inductivismo, porque utilizaba el caso particular para convalidar la ley general. Ahora lo que dice es, la ley general es propositiva, hipotética, y se utiliza el caso particular, en todo caso, para refutarlo. Lo que pasa es que ahí, es interesante, insisto, y no le falta gran parte, o sea, digamos, no deja de no tener... le falta rigor, claro, pero siempre desde esta perspectiva inmanente, ¿no? Es decir, claro, no o sea, él acá. hace una crítica del inductivismo como utilización hegemónica, por así decir, o digamos, o como absolutización del método inductivo, en donde la crítica creo que sí, que es pertinente, al menos en enorme medida, eso desde ya. Pero lo que él propone a cambio no deja de tener sus riesgos también. Primero, se vuelve toda teoría científica eminentemente, bueno, no digo que él lo haya propuesto, pero se corre el riesgo, siguiendo esta manera de pensar, de que toda teoría científica se vuelva eminentemente conjetural. Claro. Escribió un libro que se llama Conjeturas y Refutaciones. Bueno, entonces, y a veces la prueba por la negativa, lo sabemos en derecho, es prueba diabólica. Claro, entonces, estamos de acuerdo. Pero además, que esto lo pones muy bien vos en tu artículo, y yo comparto esa crítica, hay un nominalismo en la base, porque además él plantea de que finalmente la verdad escapa a la capacidad del conocimiento humano para ser aprendida. Claro. Y en todo caso, son tus palabras, te estoy parafraseando, sí. Coincido, queda a lo sumo como un... si bien es el objetivo de la ciencia, él declara que es un objetivo inalcanzable, lo cual también es falacia de petición de principio. Y al ser un objetivo que finalmente es inalcanzable, según él, se corre el riesgo de la desmoralización científica, de la desmoralización epistemológica. Y aparece la guerra también de los discursos científicos. ¿Me explico? Que van a evitar a toda costa, porque entonces la tarea, en definitiva, o el foco de interés pasa a ser, vos lo decís bien como que es un ideal, la verdad pasa a ser un ideal regulativo pero inalcanzable desde esta perspectiva. Claro. Bueno, eso, digamos, insisto, tiene mucho de falacia de petición de principio y además
puede generar este efecto. Es decir, en definitiva, si la verdad finalmente es inalcanzable, ¿cuán regulativa puede ser? Hay una especie de utopismo en eso. Si es una utopía inalcanzable, ¿cuánto me puede llegar a guiar? Y en el fondo también, esto ya es más psicológico, ¿cuánto me puede llegar a entusiasmar y a importar? Ahí yo creo que tiene aspectos tiene costados el planteo, en este sentido, tiene costados que son problemáticos, ¿viste? Por lo menos en lo conceptual, pero también en las consecuencias prácticas en la labor científica. Sí, sí. Porque aparte hay algo que dice Ferreter Mora, que habla de decir, por entonces las teorías tienden a inmunizarse contra la falsación, a desarrollar una especie, y termina siendo una guerra discursiva. Claro. Sí. Entonces el discurso científico queda atrapado también en lo que por sentido común diríamos la pérdida de objetividad. Pero bueno, esos son como seguramente detritos que él no habrá querido que sucedan, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La verdad tiene simplemente una función, como bien decís, reguladora, es una suerte de guía, es una suerte de meta que no se puede alcanzar, pero es una suerte de impulso vital para las ciencias, sí, pero a la que nunca se llega. Es decir, ¿cuánto te puede guiar así eso? No, por supuesto, es muy endeble. Justamente el valor de una sentencia científica está dada no por su contundencia, sino por su fragilidad. Eso es la teoría de la falsación, es decir, cuanto más falsable sea una hipótesis, más científica es, sí, pero desde este punto de vista epistemológico, esa suerte de fragilidad, que es lo que lo hace científico, se sostiene meramente como una consecuencia en el tiempo y sujeta a un consenso de una mayoría, una comunidad científica, con lo cual no solamente es relativista, sino también que es muy escéptica. Claro, es una forma de escepticismo, ¿no? Y ahí, ¿cuánto, digamos, cuál es recuperar a Pirrón de Elis, ¿no? Claro, es decir, tal cual, bueno, que vos lo citás. Sí. Creo que por ese lado sí es problemático, insisto, sin perjuicio de la pertinencia. Y aparte, ojo, la falsación sí, si se quiere, como método, uh-huh, o como herramienta, sí creo que es muy útil. Que creo que un poco apuntabas vos a eso cuando hablabas, decir, voy a hablar de terraplanismo. Decir, yo a lo que es interesante como una herramienta como para no dejar en el tintero, yo lo que veo es que cuando aparece una teoría como la Tierra plana, lo que no hay que enojarse es porque en el fondo es una comunidad de personas, o sea, que ante una hipótesis nula están sugiriendo una hipótesis alternativa, nada más. Es decir, ¿qué es esto de la hipótesis nula? Si uno hace alguna vez un trabajo de aleatorización, ¿no?, estadística, siempre vos vas a tener un cúmulo de datos que afirman o reafirman una hipótesis nula, que es digamos, la estándar. No la hipótesis alternativa. Lo que en todo caso están haciendo los terraplanistas o los dinonegacionistas y demás, son ejemplos que pusimos, son ejemplos de no Q, es decir, de buscar evidencias que rompan o que pongan en crisis el paradigma vigente. Es decir, esto me remite también mucho a los postulados de Thomas Kuhn, ¿no? De que en un estado de ciencia normal es una cosa, pero muchas veces las anomalías que se producen, el paradigma trata de explicarlos desde el paradigma vigente. Ahora, esas anomalías, si no se pueden resolver, pueden llegar a entrar en determinado momento, a hacer colapsar el paradigma y ponerlo en una situación de crisis, para dar lugar a una revolución científica, la famosa revolución científica, y esas revoluciones científicas lo que hacen es dejar obsoleto el paradigma vetusto, proponer otro paradigma con otras categorías analíticas, con otra terminología incluso, y hace a este nuevo paradigma, al decir de Kuhn, inconmensurable respecto del anterior. Es decir, que ni siquiera se pueden comparar, sí, porque esa inconmensurabilidad hace que ya las cosas no se explican de la misma manera, sino que se explican desde otro lugar. Con lo cual, nosotros no podemos también caer en la necesidad de que hay una evolución, no de la verdad como algo cambiante que evoluciona, sino que hay una evolución en nuestra concepción y en nuestra finitud, eso sí, a la hora de abordar la verdad. Eso sí. ¿No? Por eso te digo, para hacer todo lo que vos decías recién, todo eso que vos decías recién, que a veces es muy sano que pase, no es necesario negar la capacidad del hombre
para conocer la verdad. Claro, lo que quiero decir eso per se la niega, o sea, digamos, en todo caso, bueno, hay que refutar la teoría de la Tierra plana, o si querés enojarte con la Tierra plana, pero no te enojes con los terraplanistas. O sea, no lo veo como una cosa. No, eso sería dominem, eso desde ya que. No, y sí quiero rescatar, como para subrayarlo. Uh-huh. Primero sí, desde ya, el enojo te diría que es una reacción emocional que acá no tiene nada que hacer, primero. O sea, si bien es cierto que las emociones nos acompañan, pero bueno, la razón debe regir, ¿no? La por supuesto, psíquica y nuestras actitudes y pensamientos, obviamente, son un producto de la razón y nuestra conducta. Pero dicho esto, sí, más allá de descartar lo que es ad hominem, porque de hecho es socialmente muy negativo, éticamente reprobable en principio y epistemológicamente no deja de constituir una falacia, o sea, es un problema, pero y problema en el peor sentido, pero lo que digo es la necesidad sí de escuchar todo y en todo caso tomarse el trabajo de refutar, que creo que es a lo que vos apuntabas, y en ese sentido sí coincido plenamente, por eso te dije, lo del falsacionismo es interesante como herramienta. Y justamente decir, no, yo no descarto a priori nada. Entonces, te escucho tu teoría o tu posición respecto a un tema, y en todo caso, desde los conocimientos que yo tenga al respecto y los razonamientos. Eso es lo que hay que hacer. Argumento, o sea a favor o en contra, pero no el descarte ilímine, lo que sería el rechazo preliminar o a priorístico, porque eso sí es una actitud que tampoco es aceptable. No es científica, no es científico, claro, eso sí. Pero bueno, para reivindicar esto, digo, no es necesario caer en el relativismo escéptico de de hecho, yo termino haciendo algunas críticas. Y lo del consenso científico puede ser peligroso en las aplicaciones por que supuesto, tiene. Porque a veces la verdad la tiene el disidente, ¿no? Pero por supuesto, me permito de hecho hacer algunas críticas a eso, ¿no? El problema del falsacionismo en Popper no es el realismo, del cual él se dice portador en una conferencia del año 65, es el nominalismo, ¿no? En esta idea de negar la posibilidad de los universales. La tensión popperiana no es entre idea y realidad, sino entre universalidad y particularidad. Es decir, no se puede entender en el fondo lo universal como algo real desde el punto de vista como le pasó a los que problematizaron en torno al nominalismo. Popper rompe con el empirismo de la inducción a través de un retorno a la lógica, pero no con el nominalismo, el cual termina profundizando aún más, y el inmanentismo que también sigue vigente en Popper. En Conocimiento Objetivo, un enfoque evolucionista, obra esta de Popper, Popper pretende un realismo del sentido común y una búsqueda activa del conocimiento, pero el desarrollo metodológico popperiano imposibilita llegar a establecer cualquier universalismo en lo que redunda la verdad en términos categóricos y con mayúscula. Si la verdad no es universal, jamás podrá escribirse con mayúsculas y en singular. Hay verdades con minúscula y en plural. Era la postura Primer crítica. Segunda crítica. Tomás de Aquino, en De Veritate, entiende que la verdad, entre otras cosas, es una adecuación entre la cosa y el entendimiento. Hay una relación, un diálogo entre lo que podemos inteligir y una realidad que está ahí afuera, ¿no? En este sentido es aristotélico, desde luego. Pero el modelo hipotético deductivo no tiende a hacer de las verdades científicas realidades sólidas, sino por el contrario, hipótesis frágiles, conjeturas frágiles. Es precisamente en esa fragilidad en la que radica su cientificidad, con el esquema de Popper. Esta postura es, por ello, necesariamente escéptica a través de un racionalismo deconstructivo, puesto que no hay conocimientos adquiribles, sino hipótesis contrastables. No hay, repito, conocimientos adquiribles, sino hipótesis contrastables. ¿Se entiende la diferencia, no? La ciencia se transforma en una caudalosa competencia propositiva de teorías conjeturales dispuestas a ganar aceptación y ejercer su hegemonía. Es como una especie de libre competencia entre teorías, propia del liberalismo, para ganar el lugar hegemónico de la comunidad científica. Eso es lo que te faltaba mencionar, la relación con el liberalismo de esta epistemología. Ahí está, en el fondo establece esta relación. Tercera crítica, la postura de Popper, que sigue atacando a los universales, deriva en un ataque a la universalidad del método, y por lo tanto constituye la antesala de algo que viene después de las obras de Popper, que se llama anarquismo epistemológico, cuyo,
exponente más distinguido es Paul Feyerabend, ¿no? O también el historicismo dialéctico de Thomas Kuhn, algo de esto hay. Y también hay un trabajo que combina falsacionismo con enfoque histórico de Imre Lakatos, también famoso epistemólogo. ¿Qué pasa con el anarquismo epistemológico? Lo que te lleva indefectiblemente esta desjerarquización de la verdad, que tiene una función solamente reguladora, o la verdad con una función de supervisión de los métodos de la ciencia, pone en jaque, como vos decías, tarde o temprano, la propia legitimidad de una ciencia sin jerarquías metodológicas, con lo cual, dice Feyerabend, a lo sumo podemos hablar de saberes, pero no podemos hablar más, es decir, se rompe esa distinción entre doxa y episteme. Claro. Es lo que hace Feyerabend, pero es una consecuencia directa de esto que vos anticipabas al principio del programa. Sin metafísica y sin filosofía más ampliamente, pero filosofía auténtica, quedó la episteme y finalmente se deshace. Termina, digamos, sucumbiendo a su propio peso. Popper no niega la verdad, pero esta jamás será alcanzada. En consecuencia, si la ciencia no revela nada, sino que instala hipótesis en un acuerdo consensuado de la comunidad científica, en efecto, la función de la ciencia no es correr ningún velo. Ya no hay una ciencia que revela. Pero ese escepticismo redunda entonces en una suerte de nihilismo, por un lado, y una suerte de elitismo de una comunidad científica que se arroga el monopolio de la legitimación de teorías y, en la medida que se sostiene en el tiempo como consenso, redunda también en un relativismo diluyente. ¿Cuántas veces en nombre de la ciencia y del monopolio de la legitimación de un relato, al estilo de Lyotard, se nos imponen muchas veces mecanismos coercitivos para la sociedad? No quiero hacer alusión a algo que todos conocemos en el año 2020 que pasó a nivel mundial. Por supuesto, y digamos con otras temáticas, problemáticas sigue sucediendo. De hecho, nunca fue una actitud auténticamente científica, ni la falacia ad hominem, atacar al que piensa distinto o desacreditarlo por razones de orden personal, digamos, ni mucho menos no escucharlo y en todo caso ensayar la refutación y aceptar el debate en términos lógicos, realmente civilizados y en mi modesta opinión también cordiales, no solo respetuosos, debieran ser cordiales, sino que además, en definitiva, vos fíjate que hay una suerte de atrincheramiento, o sea, todo queda reducido a discurso o a relato, como mejor decías vos de hecho, y a una suerte de atrincheramiento. Total, si la verdad finalmente es inasequible, de lo que se trata es de defender una versión que no deja de tener siempre algo de provisoriedad y en todo caso lo que intenta es mantenerse en el tiempo, evitando que esa provisoriedad que se declama la consuma. Pero es que todos hacen lo mismo, entonces... Es que Popper pregona el carácter provisional de las hipótesis científicas. Que no digo que no lo tengan, declarativamente lo hace, ¿no? Es que él lo hace aparte, lo hace partiendo de la premisa de que nunca se va a encontrar nada que amerite esa permanencia, que resista la prueba del tiempo. En todo caso, porque, insisto, ahí lo que yo decía de la petición de principio, él parte de la premisa de que la verdad como tal es incognoscible. Que es por eso vos lo acusás bien, si bien él se dice realista en ese discurso del 65, en ese congreso, vos hacés la acusación entre comillas, por supuesto, lo sindicás como un relativista escéptico. Y creo que por eso ponderé, entre otras cosas, tu muy buen artículo, que aparte es largo, es un artículo de 15 páginas, quiero decir, no es un articulito de... Pretendía que sea de menos, o sea, pero se me fue... No, es un lindo artículo. Bueno. Y ahora, ¿cómo es el título? Se llama Notas sobre Karl Popper, del nominalismo al relativismo escéptico. Bueno, lo vinculado. Por parte del nominalismo pone de manifiesto, por eso te digo, en esa orfandad de la falta de metafísica finalmente no resiste su propio peso la episteme y se degrada en doxa. Aclarando que los primeros nominalistas, Guillermo de Ockham o Dan Scotto, no esperaban que sus teorías tengan estas consecuencias, ni eran personas ateas, Voy a decir algo un poco pueril, pero creo, en realidad, a ver, puede sonar así, digamos, es una idea que expresa una realidad bastante profunda, pero de una manera muy sencilla. Sí. Las ideas tienen hijas, nietas, siempre les digo a mis alumnos más jóvenes, que las ideas tienen hijas, nietas, bisnietas, hay una genealogía de ideas. O sea, la bisnieta desde luego no es igual que la bisabuela, pero ciertamente sin la bisabuela no podría haber existido y algo de la bisabuela tiene. Entonces,
justamente sí, hay que tener en claro que son procesos también, ¿no? En la construcción y en la evolución de los discursos, en este caso de los discursos científicos que se pretenden tales. La otra cosa discutible es que lo no falsable no sea ciencia. Él, como ya negó toda posibilidad de verificación y va por el camino de la falsación, entonces lo no falsable no es ciencia. Claro, bueno. Eso también es un... Las verdades teológicas o ciertas verdades de la revelación, al no ser falsables, quedan fuera en todo plano de cualquier discursividad científica. Claro, pero bueno, cierro con esto, que aparte una vez se lo escuché al maestro, estamos quedando sin tiempo, maestro Vuela, porque aparte un auténtico filósofo nunca se siente dueño de la verdad, nunca se la apropia, porque justamente sabe que tiene esa suerte de modestia y de realista, de muy realista prudencia, sabiendo que la posibilidad de error el ser humano siempre la tiene. Claro. Y en este sentido, insisto, lo de la falsabilidad, digamos, la mecánica de la falsación, es un método, es una herramienta interesante, pero de ahí asumir todo el paquete ideológico que Popper, que aparte él ofrece. Lo de paquete no lo digo peyorativamente, fue una expresión, simplemente que se me ocurrió el combo, ¿no? Tampoco lo digo peyorativamente. Y que lo ofrece también como un respaldo epistemológico de lo que él propone, que es la sociedad abierta. Donde escribe la sociedad abierta y sus enemigos, porque por eso también la asociación muy atinada que vos hacés con el liberalismo, que de otro modo la hacía Kelsen. Kelsen decía que las democracias liberales no podían sino existir sobre la base del agnosticismo. Bueno, porque Kelsen hablaba en términos ahí de teología política, siendo Kelsen, curiosamente. No pero estaría tan de desacuerdo con... No, es que está en la misma línea. Después podemos ver si eso es un universo deseable o no, pero tan ahora, desatinado no está. Que como mensaje práctico, sencillo y práctico, al mismo tiempo profundo, no, claro que debe haber un diálogo siempre respetuoso, claro, y siempre abierto de todas las posiciones y teorías que se lucubren, y en ese diálogo obviamente, desde luego que si uno no está de acuerdo con algo, tiene que poder decir, tiene que elucubrar los argumentos de por qué no está de acuerdo, y en todo caso refutar en buena ley la posición del otro. Eso desde ya, ese es un trabajo. Lo que pasa es que muchas veces se utiliza esta teoría para hacer exactamente lo contrario. Para omitir tomarte ese trabajo. Eso es lo que condenamos. La cerrazón del debate. Por eso pusimos el ejemplo del terraplanismo como una forma de refutar paradigmas vigentes, ¿no? Lo que apelamos al no enojo y a asumir una posición verdaderamente científica. Que en todo caso refute no las soy ideas. el dueño de la verdad, ni tomo posiciones a priorísticamente. Tal cual. Es al revés, es exactamente al revés. Pablo, como no podía ser de otra manera, nos quedamos sin tiempo. Sí. Te agradezco tu compañía para desarrollar Igualmente. esto. Al que le interese el artículo me lo pide, lucascarena@hotmail.com, una cuenta de correo que tengo para contestar estas cosas. Me lo pide por correo y se lo envío. Es para debatir, para reflexionar. Justamente, y siendo consecuentes con este programa, para cerrar ningún debate, sino para abrirlos y seguir desplegándolo. Les agradecemos a todos por habernos acompañado hasta acá y nos reencontramos la próxima. Chao, hasta luego. Chau. Freiheit gesetzt und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.